base de nuestro tema hoy, Primera de Corintios, capítulo 4, y versículos 9 y 10. Así dice entonces la palabra de Dios, Primera de Corintios 4 y los versículos 9 y 10. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Quiero que ponga atención en esta última frase. Dice, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Quería contarles que en el año 2016 yo escribí ahí un libro, todavía no está publicado, pero lo vamos a sacar pronto. Ese libro se llama No permitas que tu iglesia se desangre hasta morir. Así se llama el libro. No permitas que tu iglesia se desangre hasta morir. Y lo que voy a hablar con ustedes hoy es una pequeña parte de uno de los capítulos de ese libro. Y es para pensar en ese término aquí, los honorables. Por eso el mensaje se va a llamar la crueldad de los honorables y el fuego sagrado de los despreciados. Porque ahí habla de esos dos grupos de cristianos, los honorables y los despreciados. La crueldad de los honorables y el fuego sagrado de los despreciados. La palabra honorable aquí en este contexto nos habla a nosotros de una hinchazón producida por el orgullo. Todas las personas tienen cierto orgullo, pero cuando se acumula el orgullo en una congregación y se vuelve en una moneda corriente, entonces eso forman parte de este equipo que se hacían llamar los honorables. Esta iglesia de Corinto estaba afectada profundamente por la carnalidad. Esta iglesia de Corinto vivía una miopía espiritual. Realmente estaba llena de mundanalidad esta iglesia, al punto tal que en los cultos modernos, esos que son desordenados, la gente dice eso es corintianismo, porque se toma como base los desórdenes que había aquí en esta congregación. Pablo había sido el fundador de esta iglesia. Esta iglesia fue la que el apóstol Pablo demostró una clase de amor muy especial, pero fue la iglesia que más maltrató al apóstol. Porque después que él terminó su ministerio, vinieron los falsos maestros y sembraron allí doctrinas de error y esos maestros que hablaban con palabras edulcoradas, que tenían un lenguaje como poético, pero estaban llenos de palabras muertas, eran cantores de amor, tenían una voz bonita, pero lo que ellos decían no dejaba ninguna enseñanza profunda en los cristianos, no dejaban huella para que los cristianos siguieran. Realmente no tenía nada que ver ese estilo de predicación como el que tenía Pablo, como el que tenía Pedro y como el que tenía Apolos, que fueron 3 hombres que tuvieron ministerio en esa congregación. Y estos mismos eran tan carnales los corintios que usaron esos hombres, y el capítulo 3 nos habla de que crearon una división en la iglesia. Y había un sector de la iglesia que prefería como predicaba Pedro, aparece él con el nombre de Cefas, y otros les gustaba como predicaba Apolos, y otros les gustaba como predicaba Pablo, y Pablo tuvo que poner las cosas en su lugar, y dijo, ¿qué es Cefas? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Solamente somos servidores de Cristo, y ustedes quieren encolumnarse detrás de nosotros, idolatrarnos para de algún modo crear enfrentamientos. Una iglesia con
miopía espiritual, una iglesia llena de carnalidad, una iglesia invadida por la mundanalidad. Esta era la iglesia de Corinto. Y ahí tenían un sector de esa iglesia donde estaban los honorables. Gente que se sentían honorables. ¿Quiénes eran estos? Era gente que le gustaba, hermanos, disfrutar de que le rasquen las orejas. Porque esos falsos maestros que su doctrina se extendió hasta nuestros días, eran los que les decían: ustedes, corintios, son grandiosos. Miren, están aquí en uno de los puertos más importantes de Grecia. Ustedes son gente próspera, son gente valiosa. Ustedes son gente realmente maravillosa, extraordinaria. Miren la congregación, el edificio, las flores, la de... y las que estaban súper orgullosos los corintios. Ese era el trabajo de los falsos maestros. Trataban de alimentar su ego, trataban de alimentar sus emociones, pero de vida espiritual esos falsos maestros no transmitían nada. Y todos estos corintios, ese sector de la iglesia de Corintios, montado en su orgullo, se hacían sentir honorables. Y Pablo dice: hay una diferencia entre el cristianismo de ustedes y el de nosotros. Ustedes son honorables, nosotros somos despreciados. Y Pablo marcó esa diferencia aquí en este escrito. Hermanos, en esa iglesia de Corinto, en esta etapa que Pablo escribió, había un desprecio por la verdad. La gente no le ponía atención a la verdad. La gente no quería seguir la verdad. La gente no quería comprometerse a la verdad. Les gustaba todos esos mensajes bonitos de palabras huecas, muertas. Esos mensajes que nunca los desafiaban, que nunca los hacían sentir entre la espada y la pared. Esos mensajes que nunca les amonestaban en los pecados horribles que tenían en esa congregación. Porque si usted lee los 15 capítulos de 1 Corintios, en cada capítulo va a encontrar un problema distinto en esa iglesia. Por eso Pablo tuvo que escribir 2 cartas, y bien largas las dos, ¿no? Tratando de poner en orden la palabra. Honorable significa honrado. La palabra honorable tiene que ver con sentirme aceptado, de tener gloria, de tener buena fama. La palabra honorable habla de gente que le gusta recibir obsequios, halagos y aplausos. Y hoy hay muchos predicadores que hablan para esa clase de auditorio. Y la gente está ahí: esta es la iglesia más maravillosa, la que tiene las mejores voces, la que tiene las mejores luces, la que tiene los mejores profesionales y todo, bla, 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 bla. Y ahí están los honorables, se sienten orgullosos. Y Pablo dijo: aquí hay algo que no está bien y hay que corregirlo. Porque en esas clases de iglesia les gusta la doctrina del confort, la comodidad, donde la gente a veces elige, como en nuestros días, dice: yo no voy ahí porque tienen unos banquitos de madera, yo no voy ahí porque es un lugar pequeñito. Ahí en esa clase de iglesia de Corinto era como esos cultos de nuestros días, donde la gente más ama el aire acondicionado que el fuego del Espíritu Santo. ¿Entienden lo que era esa iglesia? Todo lo que hoy estamos viendo como trama en las iglesias, aquí tiene su raíz, en la iglesia de Corinto. Era gente que le gustaba estar en la comodidad, en el confort. Era gente que todo ese sector amplio de los honorables nunca iban a sudar, nunca se iban a remangar para trabajar en la obra, nunca iban a poner las manos en el arado, nunca iban a tomar la cruz y seguir a Cristo. A ellos les gustaba que los halaguen, que los aplaudan, que los hagan sentir bien, que le hagan notar que ellos eran los honorables. Entonces Pablo dice: hay una diferencia que se debe notar. Ustedes son honorables, nosotros somos despreciados. Los que quedamos en esa doctrina que está enraizada en la persona de Cristo, aquellos como nosotros que podemos estar en las sendas antiguas, la gente nos trata como despreciados y ellos se sienten honorables, prósperos, famosos, gente que son aplaudidas. Ahora, Pablo quería marcar algo en esta congregación. Quiero que me acompañe un momento a 2 de Corintios, el capítulo 11. Hay algo que quiero mostrarle ahí, que era un problema que había en esta iglesia. 2 de Corintios, el capítulo 11. Desde el verso 23 en adelante, Pablo está hablando sobre todas las luchas que él tuvo en el ministerio. Yo no voy a leer toda la porción, pero él describe una por una las luchas. Pero para que vean el espíritu de las batallas, cómo era, le leo ahí desde el verso 23.
Dice Pablo, son ministros de Cristo como si estuviera loco. Hablo yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche, 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y ahora preste atención, dice peligros entre falsos hermanos. Mire, de todas las luchas que tuve en el ministerio, ahí estuve, me han pegado con varas 5 veces. Eso era quedar al límite de la muerte, ¿no? 40 menos 1 de azote. Y he estado ahí como náufrago y he peleado con fieras y con todas las cosas, dice, pero una de las cosas preocupantes que no puede faltar en esta lista de las luchas del ministerio son las batallas contra los falsos hermanos. De gente que tiene una conducta hipócrita, de gente que parece ser una cosa pero que en realidad no lo es. Eso es lo que se llama deslealtad. Y en el ministerio hay mucha deslealtad. En el liderazgo de las congregaciones los líderes se pisan uno a otro, se superponen, tratan de sobresalir unos sobre otros y se produce mucha deslealtad. En la comunión de los hermanos en general hay deslealtad porque hay algunos que trabajan mucho y otros no trabajan nada. Unos hacen mucho sacrificio, otros solamente asisten y calientan un banco y usted ve que hay una deslealtad a la hora de servir al Señor. No están todos involucrados en la misma causa, no están todos tirando adelante desde el mismo barco. Y para que usted comprenda mejor cuando hablo de gente desleal, en la Biblia hay una lista larga, no preciso ir al Antiguo, solamente en el Nuevo Testamento. Hay una cantidad de hombres en las iglesias que eran desleales. Uno de ellos se llamaba Himeneo, otro se llamaba Hermógenes, otro se llamaba Fileto, otro se llamaba Janes y Jambres, otro se llamaba Alejandro del Calderero y hasta Demas, que era uno de estos. Todos esos formaban parte del esquema de los honorables en las diferentes congregaciones. Todos eran desleales a la causa de Cristo. Todos eran gente que estaban contaminando las congregaciones con su estilo de vida. Y a la luz de esto, yo tengo que empezar a pensar, ¿dónde estoy yo? ¿Del lado de los honorables o del lado de los despreciados? ¿En qué sector del cristianismo me encuentro yo? ¿Soy yo una de las personas que Cristo puede contar conmigo? ¿Soy yo una de las personas que los hermanos pueden estar confiados, que estamos involucrados en la misma causa, que tenemos las mismas metas, que sudamos a la par? ¿Quién soy yo? ¿Un honorable o un despreciado dentro de la congregación? Ahora, había hasta Pedro en un momento de su vida, llegó a ser enredado por esa cultura, por esa doctrina de los honorable. Y Pablo dice en Gálatas capítulo 2, dice que tuvo que ir y verlo a Pedro y enfrentarlo cara a cara, por lo que él hacía era de reprender, dice Pablo. Y nosotros decimos, esa era una pelea para alquilar balcones porque tenían su carácter los dos, ¿no? Pero Pablo dice, lo tuve que ir a enfrentar porque Pedro se juntaba allí con los gentiles, pero cuando venían los judíos los dejaba a los gentiles de lado. Y Pablo dice, eso no hace un cristiano, eso es deslealtad. Y fue y le habló cara a cara, no le mandó un mensaje de texto, nada, fue y lo enfrentó Pablo a Pedro y le dijo, eso no está correcto, eso no está bien. Un cristiano tiene que ser leal, tiene que ser de una conducta íntegra. Y bueno, hermanos, la palabra lealtad, cuando uno busca en el diccionario este término de la lealtad, se habla de aquellos actos que son propios de una persona que es fiel. Eso es lealtad, es el acto de una persona que es fiel. Y nosotros somos llamados a ser fieles a Cristo. Tenemos que ser fieles a la Biblia, fieles a la verdad. Tenemos que ser fieles en la obra de Dios.
tenemos que ser fieles, hermanos. Somos llamados para ser leales a nuestro Salvador. Amén. Nosotros no idolatramos personas, no ponemos hombres en el pedestal, pero sí tenemos que ser seguidores de Cristo. Sí tenemos que hacerlo con lealtad. No podemos traicionarlo, porque el ejemplo más claro de uno de sus seguidores está reflejado en la persona de Judas el Iscariote. Él era un hombre desleal. Judas el Iscariote gozó de los privilegios de apóstol durante 3 años y medio. Comió junto al Señor Jesucristo, caminó junto al Señor Jesucristo, escuchó los mejores sermones del Señor Jesucristo, vio los más grandes milagros hechos por el Señor Jesucristo. Pero el hombre salió fallado. Chuto se dice por allá, ¿no? Salió mal. El hombre no fue leal. La palabra lealtad se habla de una hombría de bien, se habla de alguien que tiene amor con gratitud, y eso es lo que no mostró Judas el Iscariote. No mostró amor, no mostró gratitud al Señor Jesucristo. Y a veces nosotros estamos en esos pasos. No mostramos amor por Cristo, no mostramos gratitud por la salvación que Cristo consiguió para nosotros. Déjenme decirlo así, por la vida eterna que logró para nosotros. No somos leales. Tenemos un cristianismo así, estilo gelatina, ahí todo medio blandito, medio así, no tiene mucha consistencia en nuestra vida cristiana. Pero si vamos a valorar la obra de la cruz y la muerte de Cristo en la cruz, entonces vamos a tener que tener un cristianismo sólido, un cristianismo firme, un cristianismo que no esté en el sector de los que se llamaban honorables. Yo quiero estar con los despreciados, porque esos eran los leales a Cristo. Esos eran los que verdaderamente servían al Señor. La historia de las traiciones. Oye, yo hasta donde sé, nadie le pone a su hijo Judas o Iscariote. No se usa porque quedó como un nombre ya malo en la historia. Había otro hombre cuando hablamos a la hora de la traición. La historia habla de un tal Efialtes. Efialtes, no sé si alguna vez ha oído hablar acerca de él. Pero ese nombre en la lengua griega, Efialtes, quiere decir la pesadilla. Pero ahora le contaré una breve historia y sabrá quién era ese Efialtes. Cuenta la historia entre los griegos y la batalla con los persas. Allí los griegos en el grupo que era identificado como los espartanos. Ellos tenían allí un grupo de unos 2.000 soldados casi. De esos 2.000 soldados tenían que enfrentar a 200.000 persas que se venían. Los espartanos allí se fueron a un lugar que se llamaba el Valle de la Termópila. Solamente 300 fueron a ese lugar. Solamente 300 fueron encabezados por un hombre que se llamaba Leónidas. Y Leónidas llegó a esos 300 y combatió contra esos 200.000. Y varios días le causó muchas bajas a los persas, que eran los invasores. Pero hubo un hombre, un traidor, se llamaba Efialtes. Y ese se pasó a la fila del enemigo y les enseñó un sendero secreto en la montaña. Y por ese sendero se metieron los persas y lograron rodear a esos 300 espartanos. Y después la historia ya es conocida. Pero nunca los persas hubiesen podido contra esos 300 espartanos si no fuera por el traidor. Y a veces la iglesia del Señor no va más adelante, no tenemos mayores conquistas y mejores conquistas porque hay algunos que no son fieles a Cristo. No son fieles a la causa de Cristo. Y eso es lo que nos quita potencia, eso es lo que nos quita poder, eso es lo que nos quita fuerza a la hora de entrar en el campo de batalla contra el enemigo. Y el diablo viene y nos aplasta y siembra discordia entre los hermanos. Debilita a algunos. El diablo viene con sus propuestas, con sus tentaciones, y muchos se van quedando en el camino. Muchos se van quedando en el camino y entonces abrazan la deslealtad. Pero este es un pecado bien grave, bien serio. La gente a veces dice, no hay un pecado más grave que otro. Yo le diría que considere lo que vamos a leer ahora. Evangelio de Juan, por favor, capítulo 19 y versículo 11. El Evangelio de Juan, el capítulo 19 y el versículo 11. Observe cómo dice ahí la palabra del Señor. Evangelio de Juan, el capítulo 19 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios:
Respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y se está refiriendo al pecado de la traición. Realmente este es un asunto grave. Y este tema que estamos hablando hoy es una invitación a repasar nuestra vida, nuestros actos. Si hay lealtad a Cristo, si hay lealtad a la palabra de Dios, si hay lealtad a la obra de Dios, o estamos allí, entre los cómodos que forman parte del equipo de los honorables, de los que les gustan, que le rasquen las orejas, que los aplaudan, que le alimenten su ego, sus emociones, y para eso es el cristianismo. Eso está muy lejos. Pablo dice, hay una diferencia, ustedes son honorables, nosotros, él y los otros apóstoles decían, somos despreciados. Hay dos maneras distintas de expresar el cristianismo. ¿En cuál estamos nosotros? Ahora, cuando la gente predicaba como lo hacía Pablo, y si nosotros hoy vamos a predicar en ese estilo de sendas antiguas, los falsos maestros empezaron a hablar de Pablo y a sembrar el rumor. Dice, este hombre tiene falsa doctrina. Fíjese que es un hombre que se para firme, que predica fuerte. En cambio nosotros somos cariñosos, somos gente sensible. Y empezaron a tratar de deteriorar la imagen del apóstol Pablo y el ministerio. Y algunos compraron esa mentira y le dijeron, tienen razón, esta gente sí, estos hablan más bonito, estos suenan mejor, este otro es muy firme, es muy exigente, es muy estricto, muy fundamental. Y entonces, después que sembraron todo eso sobre Pablo, empezaron a decir, este hombre está en la obra por dinero. Presten atención, porque a este Pablo le interesa el dinero. Es un hombre materialista, es un hombre que viene para aprovecharse de usted. Y Pablo tuvo que mostrar con su vida y con sus palabras, diciendo, para no ser gravoso, nosotros tuvimos que dedicarnos a trabajar en carpas, para sepultar todas las mentiras que estaban promoviendo los falsos maestros. Y después le dijeron, tengan cuidado porque este hombre es medio inmoral, parece que anda con unas hermanitas por ahí. Y entonces Pablo les escribió y le dice, ¿acaso solamente Bernabé y yo no tenemos por derecho traer una hermana como esposa? Y usted lee todo eso en los Corintios y dice, ¿por qué se defendía así Pablo? Porque le inventaban toda clase de ataques. Después le escribieron los falsos maestros diciendo, este hombre, dice, con sus palabras es fuerte, dice, pero su presencia es débil. Entonces ya cuando le atacaron por la moral, le atacaron por la doctrina, le atacaron por lo material y ahora le empezaron a atacar por su aspecto físico. Dice, escribe muy bonito, pero es un peticito chueco con la vista torcida. Trataban de deteriorar la imagen del predicador y por último hicieron otro ataque bien notorio, lo querían hacer pasar por loco. Dice, no les presten atención, este Pablo no está bien de su cabeza, no hay que llevarle la punta, es un hombre que no hay que tomarlo muy en serio. Y ese trabajo que hicieron los falsos maestros en Corinto se hace hasta el día de hoy en las iglesias. Con todo eso, cuando aparece un varón de Dios y se para en el púlpito a predicar la palabra y a enseñar la palabra como es correcto, hay algunos que van a empezar a decir, tengan cuidado con ese hombre, porque su doctrina no es sana. Tengan cuidado con ese hombre, porque está en la obra por dinero. Tengan cuidado con ese hombre, porque su moral no es buena. Tengan cuidado con ese hombre, porque su aspecto físico no es bueno. Tengan cuidado con ese hombre, porque está medio piantadito, medio loco. Mire cómo decía Pablo, 2 de Corintios, por favor. Capítulo 11, segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Pablo tenía algo que decir en cuanto a eso. Él ya le había dicho a los filipenses en el capítulo 1, en los versículos 7, 17 y 27, les había dicho que él estaba puesto para la defensa del evangelio. Lo podían atacar a él todo lo que ellos querían, pero cuando se metían con el evangelio, ahí él iba a saltar, ahí él iba a responder. Pero mire lo que él comenta aquí en 2 de Corintios, el capítulo 11. Y les dije los versículos 16 y 17.
Segunda de Corintios 11, versos 16 y 17. Dice, otra vez digo, gracias, otra vez digo, que nadie me tenga por loco. Dice, nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, porque yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarte. Dice Pablo, ya me han difamado, ya la gente está aceptando de que yo estoy loco, que estoy mal de la cabeza. Dice Pablo, para beneficio de ustedes, para bendición de ustedes, recibidme como loco, toleradme como loco. Porque él sabía que predicaba la palabra de Dios de verdad. Dice, ustedes tengan de mí la opinión que quieran, pero escúchenme, dice Pablo, toleradme un poquito de locura, porque yo estoy hablando la palabra de Dios. Esto es lo que se hace hasta el día de hoy en muchas congregaciones, de tratar de hacer creer a la gente que el predicador está chifladito, está mal de la cabeza. Pero el varón de Dios tiene que pararse firme y tiene que seguir adelante predicando la palabra. Uno de los hombres más reconocido en la historia del cristianismo se llamó Jonathan Edwards. Fue un hombre que fue el que produjo el despertar espiritual en los Estados Unidos, donde miles y miles y miles de personas llegaron a Cristo allá por los años 1700. Este hombre era un promotor de avivamiento espiritual. Entre sus mensajes más reconocidos en la historia está uno que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Ese mensaje es una cosa extraordinaria lo que predicó ese hombre. Sin embargo, un día él empezó a decir que de la cena del Señor, escuche esto, se paró Jonathan Edwards y dijo, en la cena del Señor solo deberían participar aquellos que pueden dar un testimonio certero de su salvación en Cristo y de fidelidad a Cristo. ¿Para qué dijo eso? Le llovieron críticas y ataques de todos lados y trataron de manchar su vida y su testimonio. Carlos Spurgeon, ¿le suena? El príncipe de los predicadores. Este hombre un día se paró y le dijo, tengan cuidado porque pronto vendrá el día donde en los púlpitos ya no habrá pastores alimentando el rebaño, sino payasos entreteniendo a las cabras. ¿Para qué dijo eso? Lo empezaron a atacar de todos lados hasta que un día, en su congregación, que él la tomó a los 18 años con un grupito como de 80 personas y la llevó como a 16.000, este hombre. Todo el mundo venía a escuchar, la gente hacía filas en la nieve, hermano, hasta por 3 horas con tal de conseguir un asiento para escuchar una prédica de Spurgeon. Pero un día hubo algunos allí, instrumentos del diablo, en esos cultos repletos con más de 10.000 personas reunidas allá por los años 1800, finales de 1800, y alguien allí en el culto comenzó a gritar fuego, 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 y se produjo una estampida. No había fuego en ningún lado, pero lo habían planeado bien. La gente se asustó, escuchó eso, empezó a correr y hubo como 4 muertos en ese culto. ¿Para qué? La prensa ya estaba preparada para hablar del predicador irresponsable y le ponían toda clase de sobrenombres ofensivos. Porque siempre en la Biblia y en la historia, cuando los hombres de Dios se pararon firmes, el enemigo inventa toda clase de cosas para manchar el testimonio, deteriorar su imagen y para que la verdad no sea creíble. Pablo estaba viviendo todo esto aquí en Corinto. Más que viviendo, yo le diría, Pablo estaba sufriendo. Porque este asunto, hermano, de la lealtad, cuando la lealtad se quiebra y cuando la lealtad se quiebra, aparece la traición, florece la traición. Y es eso lo que se ve en todas las congregaciones, gente que no tiene lealtad a Cristo, que no tiene fidelidad al Señor. Y en los cultos de hoy, como en la iglesia de Corinto, están triunfando los honorables, los que les gustan los aplausos, los halagos, los reconocimientos, aquellos que no tienen ningún compromiso con la causa de Cristo, o que por ahí son aquellos que ponen más dinero en la bolsa de la ofrenda y piensan que eso les da derecho a mandar y a decidir en las congregaciones. Son honorables, gente que no produce frutos. Les dije, la lealtad no es idolatría. Cuando hay un predicador que realmente predica la verdad, enseña la verdad, ama la verdad,
No hay que idolatrarlo, no hay que ponerlo hacia arriba. Solamente hay que acompañarlo para que la verdad del Evangelio siga adelante. Amén. Solamente hay que hacer eso, acompañarlo para que la verdad del Evangelio siga adelante. Allí en Corinto, los honorables tuvieron muchas conquistas. En los días de hoy también los honorables siguen teniendo conquistas que son temporales y terrenales. Pero algo tengo que decir sobre los despreciados, el otro grupo de cristianos. Ellos son los que van a recibir recompensas valederas y eternas dadas por Dios. Amén. Aquellos despreciados son los que realmente van a recibir la premiación del Señor. A propósito, la palabra despreciado que usó Pablo es la palabra griega atimoi. Esa palabra atimoi habla de gente sin estima, es decir, son unas personas, pero no hay que quererlos mucho. La palabra atimoi habla de gente que está desvalorizada. Y Pablo sentía eso, habiendo sido él uno de los fundadores de la iglesia en Corinto. Su prédica ahora estaba desvalorizada, su persona estaba desvalorizada, ya no era considerado, ya la gente prefería los falsos maestros que ponían algunas carguitas muy livianas. No querían un compromiso de llevar la cruz, como hablaba Pablo, de términos como para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso no les iba a la gente de Corinto. No querían, era mucho compromiso, era mucho compromiso. Y entonces, hermano, Pablo dice, en el primer texto que leímos de 1 Corintios 4, 9, 10, dice que vamos a leerlo porque allí ya voy a terminar, ya voy a aterrizar, miren qué rápido. Allí 1 Corintios 4, 9 y 10 que hemos leído al comienzo. Mire cómo dice la palabra de Dios, 1 Corintios 4, versículos 9 y 10. Es este texto que repasamos y después le llevaré a otro en el Antiguo Testamento y ahí ya vamos a terminar nuestro mensaje. Dice aquí, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pero hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hace mucho tiempo, basado en este texto, yo prediqué un mensaje aquí que se llamaba Imitando a los despreciados. Ahí me explayé largamente en qué era eso de imitar a los despreciados. Pero a modo de recuerdo, al leer este texto, dice Pablo, nosotros los apóstoles somos exhibidos como postreros. ¿Sabe de qué está hablando él? Cuando venían los generales de conquistar, los generales romanos de conquistar territorios, cuando venían los generales romanos de conquistar sus batallas, de sus triunfos, entonces eran recibidos en las ciudades allí con una gran cantidad de instrumentos, un pueblo en algarabía, y los romanos acostumbraban a ofrecer a su gente lo que se llamaba pan y un poco de comida y un poco de diversión. Como los gobiernos de nuestro tiempo, ellos eran los que se llamaban los populistas. Les gustaba que el populacho esté contento, entonces le daban espectáculos para ellos y un poco de pan por allí y la gente estaba contenta. Y entonces venían los generales y desfilaban y a veces entraban en el Coliseo, en el teatro romano. Eso es lo que está hablando Pablo. Dice, nosotros los apóstoles, dice, venimos a ser como postreros, porque pasaban los generales y después pasaban todos los soldados que venían de triunfar en el campo de batalla. Y luego de eso, entonces pasaban los gladiadores, y después de los gladiadores pasaban los criminales. Y dice Pablo, y cerrando esa larga lista, venimos nosotros, los despreciados. Venimos nosotros, aquellos que no tenían ninguna posibilidad de salir con vida de ese lugar. Y Pablo dice, porque nosotros estamos aquí, no porque somos criminales, estamos aquí en esta situación, porque somos predicadores del Evangelio. Fue la prédica del Evangelio lo que nos ha condenado a muerte. Y dice él, venimos a hacer espectáculo. Esa palabra espectáculo que usa es la palabra griega teatrón, para referirse al teatro romano, allí donde eran exhibidos para ser avergonzados y posteriormente muertos. Eso eran los despreciados. ¿Entienden la diferencia con los honorables? Estos realmente ponían la piel, ponían el pellejo, ponían el alma. En cambio, a los otros les gustaba la iglesia cómoda y ahí no más que eso. No tenían más esfuerzo que el asistir a un culto.
Pero estos que estaban allí para ser muertos, estaban allí con gozo en su corazón, con alegría en su alma, porque iban a ser muertos por la causa de Cristo. Esos eran los despreciados. Los despreciados representan el grupo de los cristianos fieles, el grupo de los cristianos obedientes, el grupo de los cristianos que están en serio en la obra, en la causa de Cristo. Por eso aquí en esta carta primera a los Corintios, mire cómo dice en el capítulo 4, dice la palabra de Dios, versículo 13, dice Pablo: nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Cuando él usa esta frase que venimos a ser como la escoria era cuando se trabajaba con las legumbres, con los garbanzos, los porotos, las lentejas, todo eso era pasado por una zaranda y todo el polvillo que caía, eso era lo que se llamaba escoria, y eso tenía dos fines. La escoria era comida por los cerdos o era quemada en el fuego. Y Pablo dice: nosotros, por ser predicadores, servidores de Cristo, venimos a ser como la escoria del mundo. La gente dice: estos merecen que los coman los cerdos o merecen arder en una fogata. Pero mire lo que dice el verso 16. Dice Pablo: por tanto, dice, yo os ruego que me imitéis. ¿A quién vamos a imitar? ¿A los honorables o a los despreciados? Esa palabra que dice imitéis, está diciendo, hay que tomar una decisión. ¿Qué clase de cristiano quiere ser? Ya hemos visto los honorables en la iglesia, pero también hay algunos despreciados. ¿A quién va a imitar usted? ¿A los honorables o a los despreciados? Estos despreciados estaban en serio en la causa del Evangelio. ¿Por qué estaban tan en serio? En el texto que les leeré del Antiguo Testamento está la explicación, y ahí es el final del mensaje. Venga conmigo un momento a Éxodo, el capítulo 3. Éxodo, el capítulo 3. Y esta historia marca aquí la diferencia que había entre los despreciados y los honorables. Esta historia que nosotros conocemos bien, yo la elegí porque esto ilustra lo que es la diferencia que hay entre un despreciado y un honorable. Observa. Éxodo capítulo 3, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de el medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Ahora mire, hermano, esta es la diferencia. En el grupo de los despreciados, Pablo, los apóstoles y los que creían como ellos y vivían como ellos, había un distintivo. Era la llama santa, era el fuego de Dios en el ministerio. El mismo fuego que Pablo le dijo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hay un fuego, es el fuego de Juan el Bautista, que la Biblia dice que era una antorcha que ardía y alumbraba. Por donde usted lo mire, el grupo de cristianos que es considerado como despreciados, son gente que tienen fuego de Dios en su vida, una presencia notoria de Dios. El Dios que habitó en la zarza estaba en ellos. Y si nosotros queremos estar en la categoría de los despreciados, tiene que estar el fuego de Dios en nuestra vida. Amén. El fuego que habitó en la zarza, no un fuego de artificio, no una cañita voladora que hace un ruido, llama la atención y se termina su efecto. Un fuego verdadero, un fuego de Dios, un fuego como el que habitó en la zarza. Moisés miró esa zarza arder y sospechó algo. Él dijo: ese fuego no es de abajo. Moisés miró la zarza arder y dijo: ese fuego no es producido por los hombres.
Y en su curiosidad se acercó a la zarza y Dios lo detuvo, le dijo: detente ahí, Moisés, porque el lugar que estás es un lugar santo. Pero Moisés fue atraído por el fuego de Dios, Moisés fue atraído por el fuego de la zarza. Y ese fuego del Dios que habitó en la zarza es que ustedes y yo necesitamos aquí en la Iglesia Bautista Maranatha. Y un llamado final: una zarza. ¿Qué es una zarza? Es un arbusto del desierto que no tiene ningún valor. La zarza no produce madera para leña. La zarza es un montón de espinas. La zarza no produce fruto. Y la zarza crece a tan baja altura que no sirve para sombra. Y Dios eligió esa zarza para habitar en ella, en un arbolito que no produce fruto, que no produce sombra, que no produce madera. Un arbolito inútil. Dios lo utilizó y llegó con toda su gloria allí. Y hoy Dios puede mirarnos a nosotros como ese arbolito inútil. Y dice: quiero encenderme en ti. Quiero que mi fuego esté en ti, que mi fuego esté en tu ministerio, que mi fuego esté en tu manera de servir, que la llama santa pueda ser algo visible en nosotros, notorio en nosotros, que somos de Cristo, que caminamos con Cristo, que estamos en serio en la obra de Dios. No somos turistas, somos bautistas, no estamos aquí como pasajeros, no estamos como paracaidistas, estamos como hombres y mujeres que quieren servir al Dios vivo. Amén. Pero para lograr eso, el fuego del Dios que habitó en esa zarza tiene que estar en nuestra vida que se parece tanto a esa zarza, que no somos tan buenos para dar fruto, no somos buenos para dar sombra, que otros vengan allí a cobijarse, no somos gente de buena madera, pero Dios quiere estar en nosotros. Dios quiere que su llama santa esté en nosotros, para que tengamos un ministerio, para que estemos de parte de aquellos sacrificados, de aquellos despreciados, no de los honorables. ¿Para qué aplauso? Jesús dijo claramente: yo no busco gloria de los hombres. Eso deberíamos tener todos nosotros en claro. ¿Para qué aplauso? ¿Para qué alimentar mi ego? ¿Para qué andar en la búsqueda de la fama? ¿Para qué andar en las búsquedas de las riquezas materiales cuando tengo la oportunidad de estar en el grupo de los despreciados y disfrutar de la llama santa, del fuego de Dios en mi vida? Y es esto, mis hermanos, lo que yo le quería hablar hoy, acerca de la crueldad de los honorables. Son gente que no se arremanga, que no transpiran en la obra, son gente que solamente figuran. Por eso hablamos de la crueldad de los honorables. Pero también les hemos hablado del fuego sagrado de los despreciados, ese fuego de Dios que tanto necesitamos. Y si no lo tenemos, es un buen momento para hablar con Él y pedirle, porque el fuego hace la diferencia en la obra del Señor. El fuego hace la diferencia entre los cristianos honorables y los despreciados. El fuego es clave para nuestro estilo de vida, para agradar a aquel que nos tomó por soldados. Amén. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos, en este día. Amén.